Recibí una denuncia extraña. Una tienda abandonada encendió sus luces por sí sola. Adentro, maniquíes. Pero no estaban en el mismo lugar cuando volví a mirar. Imitaban mis movimientos, como si aprendieran a ser humanos. Y cuando uno me tocó, sentí mi piel endurecer, fría, plástica. Me llamo Almanaque. No es mi nombre real, por supuesto, pero en mi línea de trabajo, la identidad verdadera es un lujo que pocos pueden permitirse. Durante más de 2 décadas he caminado por las calles empedradas de Londres, desentrañando misterios que la Policía Metropolitana prefiere catalogar como inexplicables y archivar en el olvido. Casos que desafían la razón, que rozan los límites de lo supernatural, que requieren de alguien como yo, alguien dispuesto a mirar donde otros cierran los ojos. Mientras reviso mis notas bajo la luz parpadeante de esta lámpara de gas, el eco de mis pasos aún resuena en mi memoria caminando por aquella calle donde todo comenzó. Era una noche de octubre de 1897, cuando la niebla londinense era especialmente densa y el frío se filtraba hasta los huesos como dedos esqueléticos. Las farolas de gas creaban halos fantasmales en la oscuridad y el sonido de los cascos de los caballos sobre el adoquín húmedo marcaba el compás de una ciudad que nunca dormía completamente. Calle Hollow, un nombre que ahora me provoca escalofríos, pero que en aquel entonces era simplemente otra dirección en el laberinto urbano de Whitechapel. Una calle estrecha, flanqueada por edificios victoriales de ladrillo rojo que parecían inclinarse unos hacia otros, como si compartieran secretos en la penumbra. Era allí donde se alzaba la tienda Pemberton & Sons, un establecimiento de ropa fina que había cerrado sus puertas en 1847 tras la muerte de su último propietario. 50 años. 50 años de polvo acumulándose sobre telas que jamás conocerían la luz del día, de maniquíes inmóviles guardando poses elegantes para una audiencia que nunca vendría. 50 años de silencio sepulcral, hasta aquella noche de septiembre cuando las luces volvieron a encenderse. El inspector Bradshaw me había convocado a su oficina en Scotland Yard con esa expresión que ya conocía bien, la mezcla de frustración y desconcierto que adoptaba cuando se enfrentaba a algo que escapaba a sus métodos convencionales. Era un hombre corpulento, de bigote canoso y ojos grises que habían visto demasiado en las calles de Londres. Cuando me ofreció té y se sentó pesadamente en su silla de cuero gastado, supe que el caso era más extraño de lo usual. Almanaque, me dijo tamboreando los dedos sobre un expediente amarillento. Tengo algo que va a interesarte, o que va a hacerte salir corriendo de aquí. No estoy seguro de cuál de las dos opciones prefiero. Le di un sorbo a mi té y esperé. Bradshaw tenía la costumbre de construir la tensión como un dramaturgo experimentado. ¿Has oído hablar de la calle Hollow?, preguntó abriendo el expediente. Específicamente del número 13. Negué con la cabeza. Los números de las direcciones en Londres podían cambiar con el tiempo, y Whitechapel era un distrito que parecía reinventarse constantemente, aunque siempre conservando su atmósfera de peligro latente. Pemberton & Sons, sastrería de lujo, cerrada desde 1847. Bradshaw deslizó una fotografía hacia mí. La imagen, tomada con una de esas nuevas cámaras que requerían largos tiempos de exposición, mostraba un edificio de 3 plantas con grandes ventanales en la planta baja. Los escaparates estaban oscuros, cubiertos por cortinas pesadas que colgaban como sudarios. Hasta hace 3 semanas, las luces se encendieron, continué la historia por él. Era un patrón que había visto antes, sin explicación aparente. Exactamente. Pero no es solo eso. Bradshaw me mostró otra fotografía, esta más reciente. En ella, los escaparates brillaban con una luz dorada y cálida. A través del cristal se podían distinguir formas elegantes. Maniquíes vestidos con tosen, ropas de la época, poses aristocráticas, una escena que parecía congelada en el tiempo. La gente comenzó a acercarse. Curiosidad, ya sabes. Una tienda que llevaba medio siglo cerrada, de repente iluminada como si fuera día de gran inauguración. Sentí que se me erizaba la piel. Y han desaparecido 7 personas en las últimas 2 semanas. Todas fueron vistas por última vez frente a esos escaparates. Bradshaw me entregó una serie de fotografías más pequeñas. Retratos de hombres y mujeres de diferentes edades y clases sociales. Thomas Whitmore, comerciante de té. Margaret Hendricks, costurera. James Sullivan, estibador del puerto. Eleanor Blackwood, dama de la alta sociedad. Robert Chen, inmigrante chino que trabajaba en los muelles.
Sarah Thompson, maestra de escuela, y el más reciente, Edgar Pemberton. Ese último nombre me hizo levantar la vista bruscamente. ¿Pemberton? ¿Familia del dueño original? Bisnieto. Vivía en Camden. Había venido a Londres específicamente a ver la tienda de su antepasado cuando se enteró de que las luces estaban encendidas. Bradshaw se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. Los testigos dicen lo mismo. Llegaron a la tienda, se quedaron mirando los escaparates por un tiempo indeterminado y simplemente se desvanecieron, como si la niebla se los hubiera tragado. ¿Has enviado a alguien a investigar el interior? La expresión de Bradshaw se ensombreció. Envié al sargento Morrison y al agente Davis hace 4 días. Forzaron la entrada, inspeccionaron el lugar durante 1 hora. Hizo una pausa significativa. Al día siguiente, Morrison se presentó en la comisaría y presentó su renuncia. Cuando le pregunté por qué, me dijo que había visto cosas que no podía explicar y que no quería volver a ver. Davis no ha vuelto a presentarse al trabajo. ¿Los has buscado? Davis vive solo. Su casera dice que no ha vuelto a su habitación. Morrison se mudó con su hermana en Brighton esa misma noche. Le escribí una carta y su respuesta fue perturbadora. Bradshaw buscó entre los papeles y me entregó una hoja. La letra era temblorosa, casi ilegible. Inspector Bradshaw, no puedo hablar de lo que vi en esa tienda. Los maniquíes no eran solo maniquíes. Le ruego que no envíe a nadie más. Algunos misterios deben permanecer enterrados. H. Morrison, él. Silencio se instaló entre nosotros como una presencia física. El tic-tac del reloj de pared parecía marcar no solo el paso del tiempo, sino una cuenta regresiva hacia algo inevitable. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. Bradshaw sonrió, pero no había humor en su expresión. Porque tú investigas lo que otros no pueden o no quieren investigar. Porque has visto cosas que harían que mis agentes renunciaran en el acto. Y porque hizo otra pausa. Tengo la sensación de que este caso te está esperando específicamente a ti. Esa última frase resonó en mi mente como una campana de alarma. En mi experiencia, cuando un caso parecía estar esperándome, era señal de que estaba conectado conmigo de maneras que aún no comprendía. Acepté, por supuesto. No podía hacer otra cosa. La curiosidad ha sido siempre mi mayor virtud y mi mayor maldición. 2 horas más tarde, mientras el Hansom Cab me llevaba a través de las calles empedradas hacia Whitechapel, observé cómo Londres se transformaba gradualmente. Los elegantes edificios del centro dieron paso a construcciones más humildes. Las calles se volvieron más estrechas y el aire se espesó con el olor del Támesis y el humo de las fábricas. La niebla nocturna comenzaba a alzarse desde el río como dedos espectrales, envolviendo la ciudad en su abrazo helado. La calle Hollow era exactamente como la había imaginado. Un callejón relativamente estrecho que conectaba 2 arterias principales, flanqueado por edificios que parecían susurrar historias de décadas pasadas. Los faroles de gas creaban pequeños círculos de luz amarillenta que apenas penetraban la oscuridad, dejando amplios espacios de sombra donde cualquier cosa podría ocultarse. Y allí, en el número 13, estaba la tienda Pemberton & Sons. La vi antes de que el cochero la señalara. Era imposible no verla. Mientras todos los demás edificios de la calle permanecían sumidos en la penumbra típica de la noche londinense, la tienda brillaba como un faro dorado. La luz que emanaba de sus ventanales era cálida, acogedora, casi hipnótica. Parecía un oasis de elegancia en medio del deterioro urbano. Pagué al cochero y me quedé parado en la acera opuesta, estudiando la fachada. El edificio era más imponente de lo que las fotografías sugerían. 3 plantas de ladrillo rojo victoriano, con detalles ornamentales en piedra que el tiempo había ennegrecido pero no destruido. Los escaparates de la planta baja eran enormes, probablemente diseñados para mostrar las mejores creaciones de los sastres Pemberton en su época de gloria. Y dentro de esos escaparates, los maniquíes me esperaban. Había 6 en total, 3 en cada ventana. Todos vestidos con ropas exquisitas de mediados del siglo XIX. Levitas elegantes, vestidos de seda con encajes intrincados, sombreros de copa y guantes de seda. Las poses eran perfectas, aristocráticas, como si hubieran sido congelados en medio de una conversación social en algún salón de la alta sociedad, pero había algo en ellos que me inquietó desde el primer momento. Sus rostros de cera tenían una perfección demasiado realista, demasiado detallada. Los ojos de vidrio parecían seguir mis movimientos mientras caminaba lentamente por la acera. Las expresiones, aunque inmóviles, sugerían una personalidad, una historia, como si cada maniquí hubiera sido modelado a partir de una persona real. Crucé la calle y me acerqué al primer escaparate.
La diferencia de temperatura era inmediatamente perceptible. El aire cerca de la tienda era más cálido, como si el edificio mismo irradiara calor. El cristal del escaparate estaba impecablemente limpio, sin rastro del polvo y la suciedad que debería haber acumulado después de 50 años de abandono. El maniquí más cercano a mí era el de una mujer joven, vestida con un elegante vestido azul marino con detalles en encaje blanco. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado en un moño alto, y sus manos enguantadas sostenían un pequeño bolso de cuentas. Pero fueron sus ojos los que me provocaron un escalofrío. Parecían mirarme directamente, con una intensidad que trascendía su naturaleza artificial. Me moví hacia la derecha, siguiendo la línea del escaparate, y observé algo que me hizo detenerme abruptamente. El maniquí de la mujer había girado ligeramente la cabeza. Era apenas perceptible, un movimiento tan sutil que podría haber sido producto de mi imaginación, pero estaba seguro de lo que había visto. Retrocedí un paso, manteniendo los ojos fijos en el maniquí. Esta vez, cuando me moví hacia la izquierda, pude ver claramente cómo sus ojos me siguieron. No era mi imaginación. Los maniquíes se movían. Mi mano se dirigió instintivamente al bolsillo interior de mi abrigo, donde guardaba una pequeña libreta y un lápiz. Si iba a investigar este caso, necesitaba documentar cada detalle, cada anomalía. Pero cuando levanté la vista de la libreta, el paisaje había cambiado. Todos los maniquíes de ambos escaparates me estaban mirando directamente. La revelación de que los maniquíes podían moverse debería haberme hecho huir. Cualquier persona cuerda habría dado media vuelta y regresado corriendo a la seguridad de la noche londinense. Pero yo no era cualquier persona, y la cordura es un lujo que abandoné hace mucho tiempo en favor de la verdad. Además, había algo hipnótico en esa tienda iluminada, algo que me atraía como la llama atrae a la polilla. Saqué mi reloj de bolsillo. Eran las 11:47 de la noche. Anoté la hora y la observación en mi libreta con mano temblorosa. Los maniquíes reaccionan a la presencia humana. Movimiento ocular confirmado. Posible seguimiento visual. Decidí hacer una prueba. Me alejé lentamente del escaparate, manteniendo contacto visual con el maniquí de la mujer rubia. Ella siguió mis movimientos hasta que llegué al límite de su rango visual, momento en el cual su cabeza comenzó a girar lentamente para mantener el contacto. El sonido que produjo ese movimiento era apenas audible, como el roce de seda contra seda, pero en el silencio de la noche pareció ensordecedor. Movimiento mecánico fluido, anoté, sin sonidos de engranajes o resortes. Imposible con la tecnología de 1847. Mientras escribía, una nueva observación me hizo levantar la vista. En el segundo escaparate, los otros maniquíes habían comenzado a moverse también. Un caballero con levita negra había inclinado ligeramente su cabeza hacia mí, mientras que una dama con vestido verde esmeralda había alzado una mano enguantada en lo que parecía un saludo elegante. Era como si estuviera siendo recibido en una fiesta social silenciosa, una recepción nocturna donde los invitados eran figuras de cera que habían cobrado una forma distorsionada de vida. La puerta principal de la tienda era de madera oscura con paneles de vidrio biselado. A través del cristal pude ver el interior, débilmente iluminado. Estantes con telas, maniquíes adicionales en poses elegantes, y lo que parecía ser un mostrador de caoba hacia el fondo. Todo estaba impecablemente limpio y ordenado, como si los empleados hubieran salido apenas ayer en lugar de hace 50 años. Probé la manilla. Para mi sorpresa, la puerta se abrió sin resistencia. Una campana de bronce tintineó suavemente. Cuando entré, un sonido melodioso que se desvaneció rápidamente en el silencio interior. El aire olía a lavanda y cedro, con un trasfondo de algo más antiguo y misterioso que no pude identificar. La temperatura era perfecta. Ni fría ni calurosa, como si algún sistema invisible mantuviera el ambiente en condiciones ideales. Interior, preservado en condiciones imposibles, murmuré mientras escribía. Ausencia de polvo, deterioro o signos de abandono. La tienda era más grande de lo que parecía desde afuera. El techo alto estaba decorado con molduras ornamentales, y candelabros de cristal proporcionaban una luz dorada y uniforme. Los maniquíes del interior eran aún más impresionantes que los de los escaparates. Había al menos 20 figuras distribuidas por todo el espacio, todas vestidas con ropas de época que parecían recién cosidas. Pero lo que más me impactó fue la perfección de sus rostros. Cada maniquí tenía facciones únicas, expresiones individuales, como si hubieran sido modelados a partir de personas reales. Un caballero mayor con bigote canoso me recordó vagamente a alguien que había visto antes. Una joven con cabello pelirrojo y pecas tenía una sonrisa que parecía genuinamente alegre. Un hombre de mediana edad con ropa de trabajador me observaba,
con una expresión de sorpresa congelada. Me acerqué a este último y estudié sus facciones más de cerca. Había algo familiar en su rostro, algo que despertó un recuerdo borroso en mi mente. Consulté las fotografías que Bradshaw me había dado y sentí que se me helaba la sangre. Era James Sullivan, el estibador desaparecido. Con manos temblorosas, comparé la fotografía con el maniquí. Los rasgos eran idénticos. La misma nariz, ancha, las mismas orejas prominentes, incluso la misma cicatriz pequeña en la barbilla. La única diferencia era la palidez cerosa de la piel y la inmovilidad de los ojos de vidrio. Imposible, susurré, pero la evidencia estaba frente a mí. Revisé rápidamente las otras fotografías, estudiando los rostros de los maniquíes cercanos. La joven pelirroja se parecía notablemente a Sarah Thompson, la maestra de escuela. El caballero mayor tenía las mismas facciones que Thomas Whitmore, el comerciante de té. Los desaparecidos, anoté con letra cada vez más temblorosa. Los maniquíes han sido modelados con sus rostros. Coincidencias exactas. Imposible por medios convencionales. Un sonido suave me hizo girar bruscamente. Era apenas perceptible, como el susurro de tela rozando tela, pero en el silencio absoluto de la tienda sonó como un grito. Uno de los maniquíes, una dama con vestido púrpura, había movido ligeramente un brazo. Retrocedí hacia la puerta, pero ésta se había cerrado silenciosamente. La manilla no respondía cuando traté de abrirla. Estaba atrapado. Mecanismo de Paez-Poté, cerradura automática, anoté, aunque mi voz sonaba menos segura que antes. Activado por presencia humana, más sonidos comenzaron a emerger del silencio. Roces suaves, crujidos casi imperceptibles, como si todo el interior de la tienda estuviera cobrando vida lentamente. Los maniquíes no se movían drásticamente, pero pequeños ajustes en sus posiciones eran cada vez más evidentes. Una mano que se alzaba milímetro a milímetro, una cabeza que giraba con una lentitud hipnótica, ojos que seguían mis movimientos con precisión mecánica. Decidí explorar el interior más profundo de la tienda. Si iba a quedar atrapado allí, al menos aprovecharía para investigar. Detrás del mostrador principal había una escalera de caracol que conducía a los pisos superiores. Los escalones de madera no produjeron ni un crujido bajo mis pies, como si hubieran sido aceitados recientemente. El segundo piso albergaba lo que parecía haber sido el taller de sastrería. Mesas de trabajo con herramientas perfectamente organizadas, máquinas de coser que brillaban como si fueran nuevas y rollos de tela dispuestos con precisión militar. Pero también había más maniquíes aquí, todos en diferentes etapas de vestido. Algunos llevaban solo ropa interior de época, otros tenían prendas a medio terminar, como si los sastres hubieran sido interrumpidos en medio de su trabajo. En una mesa cercana encontré un libro de registro abierto en una página fechada el 15 de octubre de 1847. La última entrada, escrita con tinta que parecía fresca, decía: pedido especial, Sr. Cornelius Blackthorne, traje de gala para ocasión única, medidas exactas requeridas. Blackthorne, murmuré. El nombre me resultaba familiar, pero no podía situarlo. Había algo siniestro en esa entrada, especialmente considerando que estaba fechada apenas días antes del cierre oficial de la tienda. Un ruido desde la planta baja me hizo bajar rápidamente las escaleras. Los maniquíes se habían movido. Ya no estaban en sus posiciones originales. Ahora formaban un semicírculo alrededor del área donde yo había estado investigando. Sus rostros estaban todos dirigidos hacia la escalera, como si hubieran estado esperando mi regreso. Reorganización espacial durante mi ausencia, anoté, aunque mi mano temblaba tanto que la escritura era apenas legible. Comportamiento grupal, coordinado. Inteligencia colectiva posible. Me dirigí hacia el mostrador buscando algún documento que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Los cajones se abrían fácilmente, revelando papeles comerciales, facturas antiguas y correspondencia de la época. Pero en el cajón inferior encontré algo que me hizo contener la respiración. Un daguerrotipo de un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En el reverso, escrito con una caligrafía elegante: Cornelius Blackthorne, propietario, 1847. El nombre finalmente encajó en mi memoria. Cornelius Blackthorne había sido un personaje misterioso en el Londres de mediados del siglo XIX. Rumores lo describían como un coleccionista obsesivo, alguien fascinado por preservar la belleza humana en formas permanentes. Había desaparecido misteriosamente en 1847, justo alrededor de la época en que la tienda Pemberton cerró sus puertas. Pero lo que más me perturbó fue darme cuenta de que el rostro en el daguerrotipo era idéntico al del maniquí que ahora estaba directamente frente a mí, a menos de 1 metro de distancia,
Blackthorn había estado allí todo el tiempo, convertido en una de sus propias preservaciones. Un sonido nuevo llenó el aire. Pasos. Pasos lentos, deliberados, que provenían del piso superior. Pero yo sabía que no había nadie más en el edificio. Los pasos se acercaron a la escalera y comenzaron a descender, cada escalón marcado por un sonido hueco que reverberaba en el silencio. Una figura apareció en la escalera. Era un maniquí vestido con el mismo traje que llevaba Blackthorn en el daguerrotipo, pero sus movimientos eran fluidos, naturales. Bajó las escaleras con la gracia de una persona viva, sus ojos de vidrio fijos en mí con una intensidad que trascendía su naturaleza artificial. «Buenas noches, detective Almanaque», dijo con una voz que sonaba como el eco de palabras pronunciadas desde el fondo de un pozo. He estado esperándolo. La imposibilidad de la situación debería haberme paralizado, pero en cambio me llenó de una curiosidad febril. Cornelius Blackthorn. El maniquí asintió lentamente. En una forma de hablar, sí, aunque Blackthorn era simplemente el nombre que adopté para mis negocios en Londres, mi verdadera identidad. Bueno, eso es menos importante que lo que he logrado aquí. ¿Qué ha logrado?, pregunté, manteniendo una distancia prudente. Inmortalidad, respondió extendiendo los brazos para abarcar toda la tienda, no solo para mí, sino para todos aquellos que han tenido la fortuna de unirse a mi colección. Cada persona que ha desaparecido en esta calle ha encontrado algo mucho mejor que la vida mortal, preservación eterna. Los ha convertido en maniquíes. Los he perfeccionado, corrigió. La carne se deteriora, envejece, muere. Pero esto, se señaló a sí mismo. Esto es para siempre. Belleza eterna, preservada en el momento perfecto. Los otros maniquíes comenzaron a moverse lentamente, cerrando el círculo a mi alrededor. Sus movimientos eran hipnóticos, como una danza silenciosa y siniestra. ¿Cómo? Fue todo lo que pude preguntar. ¿Recuerda el daguerrotipo que encontró? No era solo una fotografía, detective. Era un ritual de captura. Cada imagen tomada con esa cámara especial capturaba no solo la apariencia física, sino la esencia misma de la persona. Blackthorn se acercó más, y pude ver que su rostro de cera tenía una perfección sobrenatural. Luego, con las técnicas adecuadas, esa esencia puede ser transferida a una forma más durable. Los Pemberton, susurré, comprendiendo. Ellos no cerraron la tienda voluntariamente. Los Pemberton fueron mis primeros sujetos de prueba, artesanos talentosos pero limitados por su mortalidad. Ahora forman parte de mi colección permanente. Señaló hacia el fondo de la tienda, donde dos maniquíes elegantemente vestidos observaban con ojos vidriosos. Su experiencia en sastrería ha sido invaluable para mantener la tienda funcionando todos estos años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué encender las luces después de 50 años? La sonrisa de Blackthorn se amplió, mostrando dientes de porcelana perfecta. Porque mi colección necesitaba expansión. Y porque alguien muy especial iba a venir a investigar. Alguien cuya reputación precede su llegada. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Me estaba esperando específicamente? Detective Almanaque, el investigador de misterios imposibles, el hombre que ve lo que otros no pueden ver. ¿Cree que es casualidad que este caso llegara a sus oídos? Blackthorn comenzó a caminar lentamente alrededor de mí, como un depredador evaluando a su presa. He estado siguiendo su carrera durante años, sus métodos, su persistencia, su completa falta de miedo ante lo sobrenatural. Será una adición perfecta a mi colección. Los maniquíes se habían acercado tanto que podía sentir el aire desplazándose por sus movimientos. Eran al menos 20, todos con rostros de personas que una vez habían sido reales, ahora convertidos en soldados silenciosos de la obsesión de Blackthorn. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté, ganando tiempo mientras buscaba una vía de escape. Oh, detective, ¿no se ha dado cuenta? La risa de Blackthorn sonó como cristales rompiéndose. Mírese. Siguiendo su indicación, dirigí la vista hacia el espejo ornamentado que colgaba detrás del mostrador. Lo que vi allí me robó el aliento y me hizo tambalear. Mi reflejo mostraba no mi rostro familiar, sino la cara pálida y cerosa de un maniquí. Mis ojos eran de vidrio. Mi piel tenía la textura artificial de la cera moldeada. Alcé las manos y vi que estaban perfectamente inmóviles, congeladas en una pose elegante. «¿Cuándo?», susurré, aunque mi voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. «Desde el momento en que cruzó el umbral», respondió Blackthorn. «El proceso es instantáneo, pero la conciencia tarda un poco más en adaptarse. Ha estado investigando como maniquí durante la última hora, detective. Bienvenido a la inmortalidad». La revelación debería haberme llenado de horror,
pero en cambio sentí una extraña calma descendiendo sobre mí. Era como si una niebla mental se hubiera disipado, permitiéndome ver la situación con una claridad sobrenatural. Si era un maniquí, si había sido transformado desde el momento en que entré en la tienda, entonces muchas cosas comenzaban a tener sentido. ¿Por qué aún puedo pensar?, pregunté, observando mis manos cerosas en el espejo. ¿Por qué mantengo mi conciencia? Blackthorn se acercó más y por primera vez pude ver algo parecido al orgullo en sus ojos de vidrio. Porque no soy un simple asesino, detective. Soy un artista. ¿De qué serviría una colección de bellas figuras inmóviles sin la inteligencia que las hacía especiales? Cada uno de mis maniquíes conserva su personalidad, sus recuerdos, su esencia completa. Son inmortales y conscientes. Miré a mi alrededor a los otros maniquíes, que ahora entendía eran las personas desaparecidas. Ellos también pueden pensar, sí, pero han aprendido que la resistencia es inútil. Han aceptado su nueva existencia. Blackthorn extendió una mano hacia mí, como lo hará usted con el tiempo. Pero había algo que Blackthorn no había considerado. Durante mi carrera investigando lo sobrenatural, había desarrollado ciertas resistencias, métodos de protección mental que practicaba religiosamente antes de cada caso. Si mi conciencia permanecía intacta, entonces quizás esas protecciones también. Cerré los ojos y me concentré, buscando en mi interior el ritual mental que había perfeccionado a lo largo de los años. Era una técnica que había aprendido de un místico tibetano, la capacidad de separar la esencia del cuerpo físico, de mantener la identidad independiente de la forma material. ¿Qué está haciendo? La voz de Blackthorn sonó alarmada por primera vez. Abrí los ojos y sonreí, sintiendo cómo mi verdadera naturaleza comenzaba a reacertarse. Algo que no esperaba, supongo. La transformación que siguió fue gradual pero inexorable. Mi forma de maniquí comenzó a desintegrarse, como cera derritiéndose bajo calor intenso. Blackthorn retrocedió, sus ojos vidriosos ampliándose con algo que podía ser miedo. «Imposible», murmuró. «La transformación es irreversible. He perfeccionado el proceso durante décadas». «Ha perfeccionado el proceso para personas normales», repliqué, sintiendo cómo mi verdadero cuerpo comenzaba a reafirmarse. «Pero yo no soy una persona normal, ¿verdad? Usted mismo lo dijo. He investigado misterios imposibles durante años. ¿Cree que lo he hecho sin tomar precauciones?» La verdad era más compleja de lo que le estaba explicando a Blackthorn. Durante mi carrera había estado expuesto a tantas fuerzas sobrenaturales que mi propia naturaleza había comenzado a cambiar. No era completamente humano, aunque tampoco sabía exactamente qué era. Pero esa ambigüedad existencial se había convertido en mi mayor fortaleza. «No puede». Blackthorn comenzó a retroceder hacia la escalera, pero los otros maniquíes bloquearon su camino. Para mi sorpresa, no parecían estar ayudándolo. En cambio, lo observaban con lo que podría describirse como expectación. «¿Sabe lo que es realmente cruel, Blackthorn?», pregunté, ahora completamente restaurado a mi forma humana. «No es convertir a las personas en maniquíes, es mantener su conciencia intacta mientras lo hace. Es condenarlos a una existencia de pensamiento sin acción, de vida sin movimiento». Los maniquíes comenzaron a acercarse a Blackthorn y por primera vez en 50 años se movieron por voluntad propia en lugar de por la suya. Esperaron, continué, comprendiendo súbitamente la situación completa. Todos estos años esperaron a que alguien como yo llegara, alguien que pudiera resistir su proceso y darles la oportunidad de liberarse. Margaret Hendricks, la costurera convertida en maniquí, fue la primera en hablar. Su voz sonaba como susurros de seda, pero estaba cargada de una ira contenida durante décadas. 50 años, dijo, acercándose lentamente a Blackthorn. 50 años conscientes pero inmóviles. 50 años siendo sus muñecos. Thomas Whitmore se unió desde el otro lado. Nos prometió inmortalidad, pero nos dio una prisión eterna. Uno por uno, todos los maniquíes comenzaron a hablar, sus voces combinándose en un coro de indignación susurrante. Blackthorn retrocedió hasta que su espalda tocó la pared, sus ojos de vidrio moviéndose frenéticamente mientras buscaba un escape que no existía. «Yo les di la vida eterna», protestó. «Los salvé de la decadencia, de la muerte. Nos robó la vida», replicó Sarah Thompson, la maestra. «Y ahora vamos a reclamarla». Lo que siguió no fue violento en el sentido tradicional. Los maniquíes simplemente se acercaron a Blackthorn y lo tocaron. Pero ese contacto pareció drenar algo esencial de él. Su forma comenzó a desintegrarse, como si fuera hecho del mismo material inestable que había usado para transformar a otros. «No comprenden.
susurró mientras su forma se desvanecía. Sin mí, no pueden mantener sus formas. Volverán a ser polvo y huesos en cuestión de minutos. Pero se equivocaba. Una vez que Blackthorn desapareció completamente, los maniquíes no se desintegraron. En cambio, comenzaron una transformación diferente. Sus formas cerosas se volvieron más naturales, más humanas, aunque conservaron una cualidad etérea que sugería que ya no eran completamente mortales. ¿Cómo es posible?, pregunté a Margaret, que parecía haber asumido el papel de portavoz del grupo. Blackthorn nunca comprendió completamente su propio proceso. Respondió con una sonrisa que ahora parecía genuinamente humana. Creía que estaba capturando nuestras esencias en formas artificiales, pero en realidad estaba creando algo nuevo. Algo entre la vida y la muerte, entre lo mortal y lo eterno. Y ahora somos libres de elegir. Podemos quedarnos en esta forma, inmortales pero libres, o podemos pasar al siguiente plano de existencia. Se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Su toque era cálido, real. Gracias por darnos esa elección. Uno por uno, los antiguos maniquíes comenzaron a desvanecerse en una luz dorada. Algunos eligieron partir inmediatamente, otros decidieron quedarse un tiempo más en este plano. Margaret fue una de las últimas en decidir partir. «Hay algo que debes saber, detective Almanaque», me dijo antes de desaparecer. «Este no fue un caso fortuito. Fue llamado aquí por fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Su naturaleza especial lo hace valioso para más que solo resolver misterios. ¿Qué quiere decir? Que hay otros como Blackthorn en Londres. Otros coleccionistas obsesivos que buscan inmortalidad a través de medios sobrenaturales. Y todos, ellos saben de usted ahora. Su forma se volvió translúcida. Tenga cuidado, detective. Su siguiente caso podría ser aún más peligroso que este». Con esas palabras de advertencia, Margaret se desvaneció en la luz dorada, dejándome solo en la tienda Pemberton & Sons. El silencio que siguió era diferente al que había experimentado antes. Era un silencio de paz, de resolución, en lugar de tensión sobrenatural. Las luces de la tienda comenzaron a atenuarse gradualmente, y pude sentir que el lugar estaba volviendo a su estado natural de abandono de 50 años. Caminé hacia la puerta, que ahora se abrió fácilmente bajo mi mano. Al salir a la calle Hollow, me volví para ver la tienda una última vez. Las luces se habían apagado completamente y los escaparates mostraban solo maniquíes normales, inmóviles, cubiertos por el polvo de décadas. Era como si nada hubiera pasado, excepto por las notas en mi libreta y los recuerdos grabados en mi mente. Pero mientras caminaba de regreso hacia la calle principal, no pude evitar notar que mi reflejo en las ventanas de las otras tiendas se veía ligeramente diferente. Había una calidad etérea en mi apariencia, una sugerencia de que mi encuentro con Blackthorn había dejado marcas permanentes. La advertencia de Margaret resonaba en mi mente. Otros coleccionistas obsesivos. Otros casos que me estaban esperando. Y la creciente certeza de que mi naturaleza especial me convertía tanto en el investigador perfecto para estos misterios como en el objetivo perfecto para aquellos que buscaban agregar algo único a sus colecciones. 3 días después recibí una carta. No tenía remitente y había sido deslizada por debajo de la puerta de mi oficina durante la noche. El papel era de alta calidad con un aroma a rosas que me pareció familiar. «Estimado detective Almanaque», decía con una caligrafía elegante. «He oído hablar de su exitosa resolución del caso Pemberton. Impresionante trabajo. Me pregunto si estaría interesado en un desafío aún mayor. Tengo una galería de arte en Mayfair donde mis pinturas han comenzado a comportarse de manera inusual. Si acepta investigar, por favor venga solo. Atentamente, Lady Vivian Ashworth». Incluida con la carta había una dirección y una fotografía. La imagen mostraba a una mujer elegante de mediana edad parada frente a una pintura, pero lo que me hizo contener la respiración fue notar que la figura en la pintura parecía estar mirando directamente a la cámara, con ojos que seguían al observador. Sonreí a pesar de mí mismo y guardé la carta en mi cajón junto con el expediente cerrado del caso Pemberton. Margaret tenía razón. Había otros coleccionistas en Londres y todos parecían estar interesados en mí. Pero eso era un misterio para otro día. Por ahora, tenía suficiente material para escribir mis notas sobre los maniquíes de la calle Hollow. Mientras terminaba de escribir el último párrafo de mi informe, reflexioné sobre lo que había aprendido. Los misterios sobrenaturales de Londres no eran casos aislados, había un patrón, una red de individuos obsesionados con trascender la mortalidad a través de medios artificiales. Y de alguna manera, yo me había convertido en el punto focal de sus atenciones. Cerré mi libreta y apagué la lámpara de gas. Afuera,
Londres dormía bajo su manto perpetuo de niebla, guardando secretos en cada callejón oscuro, cada ventana iluminada, cada sombra que se movía donde no debería haber movimiento. Y en algún lugar de esa vastedad urbana, Lady Vivian Ashworth esperaba en su galería, rodeada de pinturas que habían aprendido a mirar de vuelta a sus observadores.